Su Santidad el Dalai Lama y el Arzobispo Desmond Tutu, con Douglas Abrams. El libro de la alegría alcanza la felicidad duradera en un mundo en cambio constante. Grijalbo. La envidia. Ahí va otra vez el del Mercedes. No te levantas una mañana y dices, vale, a partir de hoy voy a ser un envidioso. Es algo que surge de forma espontánea, dijo el arzobispo, abogando nuevamente por la naturalidad de nuestras emociones y por la autocompasión. Te levantas e intentas ser una buena persona, y luego te cruzas otra vez con el mismo hombre de siempre, la tercera vez en una sola semana, con su Mercedes o cualquier otro coche caro. Tú intentas no sentir envidia cada vez que lo ves pasar, pero no puedes evitarlo. Las comparativas son inherentes al ser humano, y no solo eso, también son comunes a buena parte del reino animal. Como el Dalai Lama apuntaría más tarde, incluso los perros que comen juntos, tranquilamente de pronto comparan el tamaño de sus respectivas porciones y es posible que acaben peleándose, entre ladridos y bocados al aire. Pero para los humanos, la envidia puede convertirse en una fuente de gran insatisfacción. Según una enseñanza del budismo tibetano, lo que causa sufrimiento en general es el patrón según el cual nos relacionamos con el prójimo. Envidia a los que están por encima de nosotros, competitividad con nuestros iguales y menosprecio para los que están por debajo. Llevamos la ecuanimidad grabada a fuego en los genes y por eso nos sentimos muy incómodos ante la desigualdad, sea del tipo que sea. El primatólogo Frans de Waal grabó en video un experimento con monos capuchinos, parientes lejanos del ser humano que suelen ser utilizados en experimentos psicológicos por su parecido con nosotros. En el video que se ha hecho viral, uno de los monos de color gris y con la cabeza pequeña y las extremidades largas le da al investigador una piedra, a cambio recibe una rodaja de pepino. El mono parece contento y lo repite una y otra vez, hasta que ve que su vecino hace lo mismo que él, pero recibe una uva como pago. En el mundo de los monos capuchinos, una uva es más dulce que un pepino y por lo tanto mejor. Quizá también sea así para los humanos. Después de ver a su compañero conseguir una uva, el primer mono repite la acción, esta vez con más energía y levantando la cabeza a la espera de tan ansiada uva. Sin embargo, siguiendo la premisa del experimento, el investigador le da un trozo de pepino en lugar de una uva. El capuchino mira la rodaja de pepino que tiene en la mano, inclina la cabeza hacia atrás, incrédulo, y le tira el pepino al investigador. Luego, poseído por una ira incontrolable, se coge a los barrotes de la jaula y los sacude. El video se hizo famoso coincidiendo con las manifestaciones de Wall Street, porque explicaba claramente y sin necesidad de palabras cómo funciona el instinto de la justicia en el ser humano y por qué la desigualdad produce estrés y es dañina para la sociedad. El arzobispo y el Dalai Lama hablarían varias veces a lo largo de la semana sobre la necesidad de abordar la desigualdad desde un nivel social. Sin embargo, por mucho que nos pronunciemos sobre las grandes brechas globales, tal y como había señalado el arzobispo Tutu, siempre habrá gente que tendrá más que nosotros, más éxito, más talento, más inteligencia o más belleza. Por norma general, no solemos compararnos con el multimillonario de la bolsa, los genios de la ciencia o las supermodelos. Tendemos a compararnos con aquellos que forman parte de nuestro círculo social. Dice un viejo refrán, si quieres ser pobre, búscate amigos ricos. Si quieres ser rico, búscate amigos pobres. Jimpa me contó que en la década de los 90,
El gobierno de Estados Unidos concedió el permiso de residencia a unos 1,000 tibetanos exiliados en la India, como parte de un programa especial para los refugiados. Cuando estos 1,000 tibetanos empezaron a enviar dólares a sus respectivas familias, los vecinos reaccionaron con envidia porque de pronto esas familias tenían más ingresos y podían mejorar sus casas o comprar motos a los niños. No era que los vecinos fueran más pobres, eran las familias con miembros en Estados Unidos las que de repente eran más ricas. Según los estudios sobre la felicidad, las comparaciones ascendentes son especialmente corrosivas para nuestro bienestar. La envidia no deja paso a la alegría. En tibetano se dice trakdok, que significa literalmente hombros pesados u oprimidos. Y es verdad que la envidia nos deja una sensación de insatisfacción y de resentimiento mezclada con culpabilidad. Para el budismo, la envidia es tan corrosiva que suele compararse con el veneno de una serpiente. Según la tradición judeocristiana, uno de los 10 mandamientos prohíbe codiciar los bienes ajenos. El arzobispo Tutu y el Dalai Lama no estaban de acuerdo en cómo responder a la envidia. El arzobispo se decantaba por la aceptación y el perdón a uno mismo. Uno no tiene mucho control sobre sus reacciones. Cada vez estoy más convencido de que somos demasiado duros con nosotros mismos. Olvidamos que muchas de esas reacciones son universales. Ojalá pudiéramos hacer algo para que la gente superase el sentimiento de culpabilidad, porque casi todo el mundo cuando siente envidia, además, se sienten culpables. Me gustaría poder decir a todas las criaturas del Señor, por el amor de Dios, hay aspectos de nuestra naturaleza humana que no podemos controlar. El arzobispo propuso entonces la que según él era una poderosa cura contra la envidia: la gratitud. Creo que la mejor manera de combatirla es con el método que hemos utilizado toda la vida, es decir, agradeciendo lo que se tiene. Seguramente suena muy antiguo, pero sí ayuda. Puede que no tengas una casa tan grande como tu vecino, pero deberías recordar que tampoco vives en una chabola. Así que probablemente te será útil dar las gracias por lo que tienes. Y a continuación, propuso una segunda cura: la motivación. Lo bueno de la envidia es que también puede ser un estímulo, ¿sabes? Te ayuda a pensar, no tengo un coche o una casa como la de ese, así que, ¿por qué no me pongo como objetivo trabajar más duro y conseguir algo parecido a lo que él tiene? El arzobispo Tutu y el Dalai Lama ya lo habían dicho. Los objetivos externos no traen consigo la auténtica alegría ni la felicidad duradera. Pero siempre es preferible tener una motivación que nos anime a mejorar nuestra situación que envidiar a los demás. Y por último, el arzobispo propuso la cura definitiva, la más efectiva: la reestructuración. Lo mejor de todo es ser capaz de preguntarse a uno mismo: ¿por qué quiero una casa con 7 habitaciones si solo somos 2 o 3? ¿Para qué la quiero? Y puedes darle la vuelta al asunto y darte cuenta del lío en que nos hemos metido con el cambio climático por culpa del consumismo desbocado, que para el medio ambiente es poco menos que desastroso. Así que en vez del Mercedes, te compras un coche eléctrico más pequeño y te dices que no necesitas un coche de lujo, y en lugar de ser tu propio enemigo, te conviertes en tu mejor aliado. Jimpa le tradujo al Dalai Lama las palabras del arzobispo Tutu. Eso es exactamente lo que acabo de decir, dijo el arzobispo y se echó a reír. Por suerte no entiendes el tibetano, le espetó el Dalai Lama con una sonrisa. Y entonces hizo lo mismo que les había visto hacer a ambos cada vez que no estaban de acuerdo en algo. Reafirmaban la solidez de su amistad y se elogiaban mutuamente.
me hizo pensar en la observación de los expertos en relaciones humanas John Gottman y Julie Schwartz Gottman, según la cual todo conflicto satisfactorio tiene un inicio suavizado, una entrada delicada en el terreno del desacuerdo. Desde mi humilde punto de vista, yo creo que la explicación de mi hermano del alma es maravillosa, sencillamente maravillosa. En cuanto la envidia o los celos hacen acto de presencia, es imposible conservar la tranquilidad mental. La destruyen por completo. Además, esa misma envidia puede resultar corrosiva para cualquier relación, aunque sea con tu mejor amigo, incluso dentro del matrimonio. Lo vemos con los perros que comen tranquilamente. Pero si uno envidia lo que tiene el otro, enseguida aparece la pelea, el conflicto. Es importante cultivar cualquier emoción que produzca alegría y tranquilidad mental. Si afecta negativamente a nuestra paz interior, debemos aprender a evitarla desde el primer momento. Opino que es un error creer que las emociones negativas como la ira o la envidia son parte de nuestra naturaleza y por tanto no podemos hacer nada al respecto. Un exceso de emociones negativas destruye la mente y la salud y genera problemas con la familia, los amigos y la comunidad en general. La envidia suele aparecer porque estamos demasiado concentrados en lo material, en lugar de cuidar nuestros auténticos valores. Si nos centramos en la experiencia o en el conocimiento, el riesgo de que aparezca la envidia es mucho menor. Pero lo más importante es desarrollar un sentido de la preocupación por los demás. Si la bondad o la compasión que sientes son verdaderas, cuando alguien consiga algo o tenga más éxito que tú, te alegrarás por él. Y es que una persona que está realmente comprometida con la práctica de la compasión, a la que le preocupa el bien del prójimo, disfrutará con la buena fortuna ajena porque se alegrará de que esa persona haya alcanzado su objetivo. El Dalai Lama acababa de describir el concepto budista de mudita, que suele traducirse como alegría solitaria, y que es el antídoto natural de la envidia. El mudita es tan importante para el budismo que es considerado uno de los 4 inconmensurables o cualidades que podemos cultivar indefinidamente. Las otras 3 son la amorosa bondad, la compasión y la ecuanimidad. Jimpa me había explicado cómo funciona el mudita. Si alguien tiene algo que queremos, como una casa más grande, podemos alegrarnos conscientemente de su buena fortuna diciéndonos, me alegro por él. También aspira a ser feliz, como yo. También quiere tener éxito en la vida, como yo. También quiere mantener a su familia, como yo. Le deseo que sea feliz. Le felicito y espero que cada vez le vaya mejor. El mudita reconoce que la vida no es un juego de suma cero, que no hay un único trozo de pastel y que si alguien coge más, nosotros no nos quedamos con menos. Según el mudita, la alegría es ilimitada. Como ya dije antes, el mudita es el sentimiento opuesto al Schadenfreude, el término alemán que se refiere a la satisfacción o al placer derivado de la desgracia ajena. El Schadenfreude nos presupone en una constante lucha los unos contra los otros, y si alguien vence o alcanza una meta, los demás nos sentimos empequeñecidos, menos aceptables, menos dignos de ser amados. El Schadenfreude es la evolución natural de la envidia. El mudita es la evolución natural de la compasión. El mudita se basa en el reconocimiento de nuestra interdependencia o ubuntu. El arzobispo nos explicó que en las aldeas africanas la forma de saludar es con un ¿cómo estamos? Este entendimiento parte de la creencia de que los logros o la felicidad de los demás son de un modo muy real también nuestros.
El arzobispo suele maravillarse a menudo con la cantidad de talento y belleza que tenemos los seres humanos. Mirad qué hermosos sois. Le gusta decir siempre que está delante de una audiencia. Por desgracia, la mayoría de nosotros preferimos empequeñecer a los demás hasta reducirlos a nuestro tamaño, que desde una visión subjetiva suele ser minúsculo y débil, ya que cuando recordamos nuestra interdependencia, descubrimos lo enormes y fuertes que somos. Hay una vieja historia que data de la época de Buda, explicó el Dalai Lama. Un día un rey lo invitó a sus monjes y a él a comer. De camino a palacio, Buda pasó junto a un mendigo que entonaba alabanzas de su rey y sonreía mientras hablaba de la belleza del palacio. Después de que los criados del monarca sirvieran la comida, llegó el momento de la bendición. Buda dedicó una al éxito y al buen karma del festín, pero en lugar de ofrecérsela al rey, que como anfitrión había invitado a Buda y a todo su séquito, tal y como dictaba la tradición, prefirió dedicársela al mendigo que esperaba en la calle. Sorprendido, uno de los monjes le preguntó a Buda por qué había escogido al mendigo. Buda respondió que el rey estaba lleno de orgullo y que le gustaba alardear de su reino, mientras que el mendigo, que no tenía nada, era capaz de alegrarse de la buena suerte de su rey. Por eso el mendigo se lo merecía más que el monarca. En Tailandia se ha mantenido la tradición de bendecir los alimentos en honor a alguien. Durante una visita que hice a principios de los 70, tuve el placer de participar en una de esas comidas en las que el monje más longevo entona oraciones y bendice las ofrendas. En resumen, alegrarse de la buena suerte ajena reporta siempre muchos beneficios. ¿Y cómo se cultiva el mudita?, le pregunté al Dalai Lama. Primero, reconociendo que formamos parte de una misma humanidad. Somos todos hermanos y hermanas, y tenemos el mismo derecho y la misma voluntad de ser felices en la vida. No se trata de algo espiritual, es una cuestión de sentido común. Formamos parte de la misma sociedad. Cuando la humanidad es feliz, nosotros también lo somos. Cuando la humanidad esté en paz, nuestra vida también lo estará. Si tu familia es feliz, tú también lo eres. Si tenemos un fuerte sentido del ellos versus el yo, nos costará practicar el mudita. Necesitamos trabajar el concepto de nosotros. En cuanto seas capaz de desarrollar ese sentido de humanidad colectiva, unida, desearás que no sufra nadie más, que seamos todos felices. Desear la felicidad es un instinto natural que todos compartimos. No es más que el interés por el bienestar ajeno. Obviamente, la envidia no es una virtud, dijo el arzobispo, tratando de que sus palabras no sonaran a reproche. Simplemente me gustaría que nadie se sintiese culpable, al menos de entrada, por algo que surge de forma espontánea. No hay mucho que hacer contra la envidia, pero sí podemos enfrentarnos a ella. Al igual que con la enfermedad, insistió el Dalai Lama, las medidas preventivas son lo más efectivo. Sí, cuando la enfermedad ya está presente en el cuerpo del paciente, no queda más remedio que tomarse la medicación. Del mismo modo, cuando alguien desarrolla una emoción muy negativa, como ira o envidia, es muy difícil enfrentarse a ella. Lo mejor es cultivar la mente a través de la práctica para aprender así a prevenirla antes incluso de que aparezca el primer brote. Por ejemplo, las fuentes principales de la ira son la frustración y la insatisfacción. En un primer momento, cuando una emoción como la ira está en su punto más álgido, por mucho que echemos mano de la experiencia y del conocimiento para tratar de detenerla, descubriremos lo difícil que es controlarla. Es como una riada. Cuando llega la temporada de monzones, ya es demasiado tarde para detener la inundación. Hay que empezar a principios de la primavera e investigar cuál es la causa de la crecida,
además de construir un dique para evitar futuros desastres. En ese mismo sentido, pensando en nuestra salud mental, cuanto antes llevemos a cabo medidas preventivas, más fácil y más efectivas serán estas. Cuando estamos enfermos, nos cuesta recordar los consejos del médico. No creo que ningún médico diga a sus pacientes que cuanta más ira sientan, más sanos estarán. ¿A ti te dice eso tu médico? No, respondió el arzobispo. Los médicos siempre nos aconsejan que vivamos más tranquilos, que nos relajemos. Relajarse significa calmar la mente, contener la agitación que acaba destruyendo la paz del espíritu. Del mismo modo, un exceso de apego también aniquila la tranquilidad, explicó el Dalai Lama, retomando de nuevo el tema de la envidia y los celos. Puedes tener una casa preciosa, con un dormitorio y un baño preciosos, y escuchar música relajante, pero si estás lleno de ira, de celos, de apego, nunca serás capaz de estar relajado. Por el contrario, puedes estar sentado sobre una roca sin nada más, y que tu mente, y tú con ella, disfrutéis de esa paz. Jimpa me habló de los versos de un texto tibetano escrito por el primer Panchen Lama. Es una hermosa plegaria que Jimpa suele utilizar para trabajar el mudita. Del sufrimiento no deseo ni el más leve. De la felicidad nunca estoy satisfecho. En esto no hay diferencia entre los demás y yo. Bendíceme para que pueda alegrarme de la felicidad ajena. Su Santidad el Dalai Lama y el arzobispo Desmond Tutu, con Douglas Abrams. El libro de la alegría alcanza la felicidad duradera en un mundo en cambio constante. Grijalbo.